Padre Celestial, en un mundo que anda tan enredado y tan confundido, gracias por tu palabra, que nos da certeza en cuanto al pasado, el presente y el futuro. Pedimos que bendigas nuestra continuación del estudio que comenzamos ayer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver la urgencia de los tiempos en los cuales estamos viviendo y que nos ayudes a fortalecer nuestro carácter para la gran crisis que pronto estallará en este mundo. Amén. Acompáñanos pues con la presencia de tu Santo Espíritu. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Ayer en nuestro último tema comenzamos el tema que vamos a continuar esta mañana. El espíritu de Babilonia. Ahora, nos dimos cuenta ayer que para poder entender la Babilonia del libro de Apocalipsis, tenemos en primer lugar que entender lo que pasó con la Babilonia original, en Génesis el capítulo 11. Porque la historia se repite. Es decir, lo que ocurrió en la Torre de Babel, con la construcción de la torre y la ciudad de Babilonia, vuelve a ocurrir al final de la historia, no en un solo lugar, sino globalmente en todo el mundo. Porque lo que era local en el cumplimiento original se repite, pero a nivel mundial al final de la historia. Ayer nos dimos cuenta que cuando Noé y su familia salieron del arca, Dios les mandó que se dispersaran por toda la tierra, no se consolidaran en un solo lugar. Dios ya le había dado ese mandato a Adán y Eva. En Génesis el capítulo 1 y el versículo 26 y 27, Dios les había dicho que debían llenar la tierra, multiplicarse y llenar la tierra, no concentrarse en un lugar específicamente, sino esparcirse por todas partes. Ahora, notamos también ayer en nuestro último tema que los nombres son muy importantes en la Biblia, particularmente en el libro de Génesis, a donde más de 70 veces se le da importancia al significado de un nombre. Y nos dimos cuenta que el lugar a donde se construyó esa torre y esa ciudad se llamaba Babel, que significa confusión. Un nombre con mucha importancia, veremos a medida que estamos avanzando en nuestro estudio. También nos dimos cuenta que el constructor de la Torre de Babel, es decir, el arquitecto, el que hizo el plan, se llamaba Nimrod. Y el nombre Nimrod significa ¿qué? Significa rebelión. Es decir, este proyecto de construir una torre y de construir una ciudad con el nombre de Babilonia era un proyecto rebelde en contra de Dios. También nos dimos cuenta ayer que solo había un idioma. No solo un idioma, sino también un mismo proyecto. Es decir, que cuando todos hablaban el mismo idioma, no quiere decir sencillamente que todos hablaban el mismo idioma, como nosotros lo entendemos. Significa que todos estaban en la misma página, ¿verdad? Porque si a veces usamos la expresión, ¿estamos hablando el mismo idioma, sí o no? No quiere decir que estamos hablando todos español o inglés. Quiere decir, estamos todos en la misma página, es decir, estamos con el mismo proyecto. Nos dimos cuenta que todos ellos estaban involucrados en el mismo proyecto. Un proyecto rebelde en contra de Dios que iba a terminar finalmente en confusión. Nos dimos cuenta también ayer que era un proyecto que debía exaltar a los constructores, debía exaltar a los que elaboraron el plan. Leímos, por ejemplo, Génesis 11, vamos a leerlo de nuevo porque estamos ya a donde dejamos ayer. Génesis 11, 3 y 4 dice, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, ahora escuchen esta expresión, edifiquémonos. No dice edifiquemos, edifiquémonos
una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. No dice hagamos un nombre, dice hagámonos un nombre, que significa que ellos querían que su fama llegara a ser legendaria. Así que dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué no querían ellos? No querían esparcirse por toda la tierra, como había dicho Dios. Querían consolidarse en un sistema global controlado desde un centro. Elena White, en Patriarcas y Profetas, página 99, describe con lujo de detalles este proyecto. En la página 99, la sierva del Señor escribió: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas, escuchen, estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad, ahora viene una palabra muy importante, su comunidad unida en un solo cuerpo. Es decir, hablando el mismo idioma, figurativamente, en un solo cuerpo. Y fundar una monarquía. ¿Saben lo que es una monarquía? Sí. Es un gobierno único que iba a gobernar todo el mundo. Y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Globalismo lo llamamos hoy. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. ¡Qué tremenda descripción! Un nuevo orden mundial controlado desde un centro, una monarquía en rebelión contra Dios. Es decir, los fundadores tenían la intención de establecer un nuevo orden mundial en las riberas del río Éufrates. Eso es un detalle muy interesante. Ahora, ¿por qué iban a construir una torre? Ok, está bien, iban a construir una ciudad, pero ¿por qué la torre? Que alcanzara hasta los cielos. Esto revela también su rebeldía contra Dios. Tenían dos razones para construir la torre y la ciudad, particularmente la torre. Noten el Patriarcas y Profetas, página 112. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro. Querían salvarse por sus obras, podríamos decir. Pero no solamente para que pudieran salvarse de otro diluvio, construir la torre más alto que donde alcanzaron las aguas del diluvio, sino que tenían otro propósito. Dice, y al poder ascender a la región de las nubes, esa tenía que ser una formidable torre, y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Científicamente querían descubrir la causa del diluvio. Bueno, ellos sabían cuál fue la causa: la maldad de los seres humanos. Dudaron de Dios. No tuvieron fe en la palabra de Dios, porque Dios había dicho, no voy a mandar otro diluvio. Y ellos dicen, por si acaso Dios está mintiendo, vamos a construir una torre para salvarnos a nosotros mismos en caso de que hubiese otro diluvio. Así que Dios está viendo el proyecto que esta gente está desempeñando.
Y ahora viene un juicio investigador. Dios va a investigar si han ido demasiado lejos. Noten el versículo 5 de Génesis 11. Estamos en Génesis 11 y el versículo 5. Dice, y descendió Jehová para ver, viene a investigar, ¿sí o no? Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Así que Dios dice, yo voy a descender. Claro, está hablando en lenguaje figurativo porque Dios del cielo podía ver todo lo que estaba pasando. Pero el punto es que Dios ahora va a investigar el proyecto para ver si han ido demasiado lejos. Si se va a cerrar la puerta de la gracia para este proyecto rebelde. Así que dice, Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Saben ustedes que Dios guarda un registro de naciones? Y no solo de personas. Dios tiene un registro personal de nuestra vida por dentro y por fuera. Pero Dios tiene también un registro de todo lo que ocurre en las naciones. Leo una cita, lamentablemente no la conseguí en español, se encuentra en una revista que existía en la época de la hermana White, se llama Youth Instructor, el instructor de los jóvenes, de febrero 1, 1894. Ella escribió lo siguiente: Dios guarda un registro de las naciones y también de los individuos. Les concede a las naciones cierto periodo de gracia y les da evidencias de sus requisitos, de su supremacía, y les revela sus leyes que deben ser el fundamento de su gobierno en las naciones. En otras palabras, Dios le da un tiempo de gracia a la nación y durante ese tiempo de gracia les da mucha luz. Mucha luz sobre Dios, sobre su gobierno, sobre sus leyes, cómo deben gobernar. Sigue la cita. Todo esto lo hace para que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido una amonestación y luz. Dios no destruye ninguna nación sin que la nación haya recibido abundante luz. Sigue la cita. Pero después de haberles dado evidencia y luz, si aún persisten en su insolencia contra él, entonces estando colmada la iniquidad de ellos, como en el caso de los amorreos, Dios toma las cosas en sus propias manos y ya no retiene sus juicios. Dios da un tiempo de gracia a las naciones, les da mucha luz, les da muchas bendiciones. Si la nación no hace caso a la luz, llega el momento cuando se cierra la gracia para esa nación y entonces Dios interviene y juzga y castiga a esa nación. Sucedió en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la caída de Babilonia, la Babilonia de Belsasar. Antes de que la ciudad fuera destruida por los medos y los persas, la Biblia dice que Dios escribió en la pared: ha sido pesado en balanza, es decir, se te ha juzgado y ha sido hallado falto Babilonia. Y esa noche cayó Babilonia. Ya se había anunciado de que Dios había investigado, había pesado en la balanza y ahora vino el castigo. Yo pregunto, ¿Dios ha dado gran luz a los Estados Unidos de América? Más que a cualquier nación en la historia del planeta Tierra. ¿Dios va a tener eso en cuenta a los Estados Unidos? Escuchen lo que escribió Elena White en el libro Eventos de los Últimos Días, página 136. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncian al protestantismo y apoyan al papado, la medida de su culpa se habrá completado. Y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. ¡Wow! Así que Dios desciende para investigar este proyecto en Babel. Dice, vamos a ver si han colmado su tiempo de gracia. Y Dios les había dado gran luz. Esto es 100 años después del diluvio. Ellos sabían que había venido un diluvio, que había destruido al mundo. Y solo había quedado Noé y su familia. Ellos sabían eso.
Tenían gran luz y sabían por qué Dios había mandado el diluvio. Y sin embargo, ahora están emprendiendo este proyecto rebelde. Así que Dios dice, ahora vamos a bajar para investigar a ver si han ido demasiado lejos. Yo pregunto, ¿también habrá un cierre de la gracia para el mundo? Sí. Sí, Señor. No solo para ciudades, como Sodoma y Gomorra. No solo para naciones, como sucedió con los amorreos. No solo como lo que ocurrió en la Torre de Babel, sino la puerta de la gracia se cierra también para el mundo. En los días de Noé se cerró para el mundo. Y al final de la historia también, porque Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo, sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es injusto, sea injusto todavía. La puerta de la gracia se va a cerrar finalmente también para el mundo. Así que Dios bajó, investigó para ver si habían colmado su tiempo de gracia, y luego Dios, después de hacer el examen, dice, vamos a dar el veredicto, vamos a acabar con este proyecto. Versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. ¿Están entendiendo esto? Sí. Versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, ya ha evaluado la situación. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es... ¿Qué significa el pueblo es uno? Está unido. No eran una persona. Todos estaban en la misma página. Todos hablaban el mismo idioma. Era una consolidación de la rebelión contra Dios. Así que dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Este es el comienzo nada más. Han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si yo dejo que esto siga, esto va a madurar y se va a corromper todo el mundo. No va a quedar nadie que es fiel. Ahora pues, ahora se pronuncia la sentencia. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Por qué escogió Dios ese método? Ya en un momento le voy a decir por qué razón. Ahora, después que Dios ha examinado la situación, después que Dios ha pronunciado la sentencia, ahora va a ejecutar la sentencia. ¿Saben que Dios también obra de esa manera? Primero hace una investigación, luego pronuncia el veredicto y entonces ejecuta la sentencia. Pasó, por ejemplo, con el juicio de Donald Trump recientemente. Examinaron la evidencia, el jurado pronunció el veredicto y entonces en julio se va a dictar cuál es la sentencia y se va a ejecutar la sentencia. Ese es el sistema de juicio que tienen los Estados Unidos, los países civilizados. El juez no dice, este es culpable. La gente dice, ¿y por qué? Porque yo digo. No. Hay una investigación, a base de la investigación una sentencia, y a base de la sentencia la ejecución de la sentencia. Esto es lo que está pasando aquí. Así que Dios dice, bueno, ahora vamos a ejecutar la sentencia, porque en realidad han ido demasiado lejos. Versículos 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ustedes no se quieren esparcir, pues yo los esparzo, dice Dios. Y dejaron de construir la ciudad y dejaron de construir la torre. Ahora la hermana White describe lo que pasó en la Torre de Babel. Imagínense ustedes, ella dice que había niveles en la torre, y los que estaban arriba le pedían materiales a los que estaban abajo, y eso le mandaban el mensaje hasta el pie de la torre. Y llegó el momento en que los que estaban arriba, para nada más para ilustrar, los que estaban arriba, que ahora Dios le había cambiado el idioma y ahora hablaban español, dice, mira, mándame más ladrillos. Y los de abajo digo, what did you say? ¿Qué resultó? Una terrible confusión, una debacle. ¿Y saben lo que pasó? Elena White lo describe en Patriarcas y Profetas, página 113,
Muy importante esto. Yo pregunto, al final de la historia, ¿se va a desbandar esta unión apóstata? Sí. ¿Van a terminar peleando unos con otros en vez de acabar con el pueblo de Dios? Escuchen esto. Esto produjo confusión y consternación. El cambio de idioma. Toda la obra se detuvo. No había armonía ni cooperación. Imagínense, antes estaban uno y ahora cada uno por lo suyo. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos. Y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. Termina, la unidad se desbarata y termina peleando uno con el otro. No olviden estos detalles, porque vamos a hablar después de Apocalipsis. Sigue de ese, su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo, relámpagos, no olviden estos detalles, que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios en los cielos que reina. Amén. Página 113. En el libro Patriarcas y Profetas, página 115, Elena White escribió lo siguiente: Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse, pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de su justa y santa ley. De vez en cuando la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. Y eso fue lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Saben que el mismo espíritu de los constructores de la Torre de Babel se manifestó en Nabucodonosor, el imperio neobabilónico? ¿Saben cuál era la intención de Nabucodonosor? Era restablecer la Babilonia que había caído en Génesis 11. Lo dice el espíritu profecía. Y tenía el mismo espíritu arrogante Nabucodonosor. Miren, Daniel 4 y los versículos 29 y 30. Daniel 4, 29 y 30. Esta es la Babilonia del rey Nabucodonosor. Fíjense el espíritu. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? ¿Aparece esa expresión gran Babilonia en Apocalipsis? Sí. Oh, sí. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ese es el espíritu egoísta de Babilonia. Exaltar la grandeza humana, los planes humanos, sin seguir el plan que Dios ha establecido. Ahora, ¿por qué fue que Dios dio el don de lenguas? ¿Por qué confundió las lenguas? ¿Cuál era su objetivo? Hermanos y hermanas, la dispersión en la Torre de Babel fue una gran bendición. Les voy a explicar por qué Dios escogió ese método. El propósito de Dios era que ellos se dispersaran como Dios había dicho. Y le dice: si ustedes no se dispersan, yo los voy a dispersar. ¿Qué sucedió cuando todos empezaron a hablar diferentes idiomas? Los que hablaban francés se reunieron en un lugar, los que hablaban alemán se reunieron en otro lugar, los que hablaban inglés se reunieron en otro lugar, los que hablaban español se reunieron en otro lugar. Se estableció un sistema de naciones, cada nación con su propia cultura. Eso hizo muy difícil que se consolidara la rebelión, que todos se unieran en rebelión, porque cada nación iba a estar en conflicto con otra nación, cada uno iba a tener su cultura. Es mucho más difícil consolidar una rebelión mundial
cuando hay diferentes naciones, cada uno con su cultura y cada uno con su propio idioma. Dios estaba tratando de prevenir que se estableciera un sistema global unido. Estableció el sistema de naciones, en otras palabras. Diferentes naciones con diferentes culturas, con diferentes prácticas, con diferentes costumbres, para que el mundo no se pudiera consolidar en una rebelión universal y concertada en contra de Dios. Pero ¿saben ustedes que el libro de Apocalipsis nos dice que a pesar de que hay muchas naciones y culturas, cada uno con su idioma, que hizo muy difícil que se consolidara el mal en un solo lugar, a pesar de que Dios estableció un sistema de internacionalismo, sistema de muchas naciones, el libro de Apocalipsis dice que los seres humanos se van a sobreponer a esos obstáculos y van a establecer un sistema parecido al que ocurrió en la Torre de Babel. Quiero leerles una cita escrita por Malachi Martin. Él vivió en el tiempo cuando había 3 sistemas en el mundo luchando por la supremacía: el capitalismo de Occidente, el comunismo y el catolicismo, el papado. En ese tiempo había una riña, una lucha entre esos 3 sistemas globales, porque son sistemas globales todos: el comunismo, el capitalismo y el papado. Ahora quiero leer lo que él escribió en 1990 en el libro Las llaves de esta sangre. Es un libro que no es fácil conseguir, ya no se imprime, pero él revela cuál es el plan del papado en ese libro. Un libro grande, tal vez de unas 600 o 700 páginas, a donde él describe la estrategia papal para recobrar el dominio del mundo. En 1990 él escribió lo siguiente: hay una gran similitud que comparten estos 3 competidores geopolíticos. Geopolítico significa por dominio mundial. Dice, hay una gran similitud que comparten estos 3 competidores geopolíticos. Cada uno de ellos tiene en mente un gran designio para un solo gobierno mundial. ¿Qué tienen los 3 en común? Todos quieren establecer ¿un qué? Un solo gobierno mundial, parecido a Babel. Ajá. Su competencia geopolítica, es decir, por el dominio del mundo, tiene que ver con cuál de los 3 formará, dominará y administrará el sistema mundial que reemplazará al decadente sistema de naciones. ¿Cuál de los 3 va a establecer un sistema que no se base en naciones, como Dios estableció en la Torre de Babel, como Dios había establecido originalmente y que ellos querían contrariar en la Torre de Babel? Y Martin no albergó dudas sobre quién iba a ganar esta competencia. Decía, no el capitalismo, no el comunismo, el poder papal. Y el argumento que él usó es que Dios le dio a Pedro las llaves y dijo que el infierno no iba a prevalecer contra el papado. Les leo lo que él dijo, lo que él escribió sobre el plan del poder papal. Nosotros hemos estudiado en cuanto al papado. ¿El papado se va a recuperar de su herida? ¿Va a tener dominio global de nuevo? Eso es lo que estudiamos en nuestros primeros temas. Él está confirmando lo que dice la Biblia, solo que la Biblia dice que es apostasía, él dice que es lo que Dios quiere. Fíjense lo que escribió. Las llaves de esta sangre, páginas 11 y 12. Una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestro estilo de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado,
todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. ¿Qué va a quedar alterado para siempre, según él? La vida como individuos, como ciudadanos, las familias, los trabajos, el comercio, el dinero, las instituciones educativas, las religiones, las culturas, hasta los símbolos patrios. Va a ser profundamente alterado, dice él. Y luego sigue escribiendo lo siguiente: nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Nadie que esté familiarizado con los planes de esos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno. ¿Y cuál es ese? El papado. Lo que él dice está en armonía con lo que dice Apocalipsis. Sí, solo que él dice que eso es bueno, dice que Dios dice eso es malo. No es el ideal de Dios. Ahora examinemos el panorama final. El libro de Apocalipsis describe esta coalición global de la cual habla Malachi Martin y otros. El libro de Apocalipsis nos dice que va a haber una unión inicua entre los gobernantes civiles, la ramera, las hijas de la ramera, los comerciantes y los habitantes del mundo. Pero esta unión tendrá un protagonista central que maneja todo, y es la ramera, cuyo nombre es Babilonia. Vamos a Apocalipsis 17, 1 al 6, que describe esta unión de todos estos sistemas manejados por la ramera, que es lo mismo que el cuerno pequeño, lo mismo que la bestia, lo mismo que el hombre de pecado, lo mismo que la abominación desoladora, lo mismo que el anticristo. Todo eso se refiere al mismo sistema, el papado. Apocalipsis 17, 1. Vamos a recalcar los detalles. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Y dónde está la ramera? Sentada sobre muchas aguas. En un momento vamos a interpretar todo esto. Con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Tiene una fábrica de vino la ramera. Y el vino representa falsas doctrinas. Vamos a hablar de eso en nuestro próximo tema. Y me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Y ahora escuche, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Tiene alguna relación con Apocalipsis 13? Claro que sí. ¿Tiene alguna relación con Apocalipsis 12? También. ¿Tiene alguna relación con Daniel 7? Sí. ¿Tiene alguna relación con Daniel 2? Sí. No. Sí también, porque en Daniel 2 los dedos son 10 dedos. Y esta bestia tiene 10 cuernos. Esta es la culminación del proceso. Son los últimos pincelazos que se les pone al cuadro. Sigue diciendo en el versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Tiene hijas que nacieron de ella. Porque yo no conozco la primera madre que no tenga hijos. Una mujer sin hijos no. Puede haber una mujer sin hijos, pero no puede haber una madre sin hijos. Es la madre de las rameras. Hay organizaciones que nacieron de ella en algún momento, y ella es más vieja que ellas, porque son hijas y madre. Nacieron después que la madre existió por un tiempo. La madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. Vi ahora, es perseguidora también. ¿El cuerno pequeño persiguió? Claro que sí. ¿La bestia persiguió? Sí. ¿La bestia de la tierra va a perseguir? Sí. ¿Esta ramera persigue? ¿Hay alguna conexión entre todo esto y todo lo que ya vimos? Sí, claro que sí. Sí, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, ella está sentada sobre muchas aguas. Vamos a hacer un paréntesis para notar algo muy interesante aquí. ¿Recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis, el capítulo 12, que una de las cabezas estaba echando aguas? Ajá. La quinta. La quinta cabeza estaba echando aguas. ¿Y qué querían hacer las aguas? Ahogar a la mujer, ahogar a la iglesia. Pero luego, ¿qué vino al rescate? La tierra. La tierra vino al rescate y secó las aguas. ¿Y terminó qué? La persecución. La persecución, por un tiempo. Yo pregunto, ¿esas aguas van a fluir de nuevo? Apocalipsis 17 lo dice. Porque la mujer, la ramera, está sentada sobre muchas aguas. Debe ser entonces que las aguas están fluyendo de nuevo. Y escuchen, aquí viene lo interesante. En la sexta plaga, dicho sea de paso, ella se llama Babilonia y estaba sentada sobre muchas aguas. ¿Cuáles eran las muchas aguas de la Babilonia antigua? La muchedumbre. ¿Cómo se llamaba el río sobre el cual estaba Babilonia? El Éufrates. Es decir, el Éufrates son las muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos que persiguieron en el pasado, se secaron, la tierra lo secó, el territorio, y luego a la vez que se levantó de la tierra garantizó libertad civil y religiosa. Pero Apocalipsis 17 dice que la ramera, que es lo mismo que el cuerno pequeño, lo mismo que la bestia, va a tener otra vez el apoyo de las naciones y el poder civil de la séptima cabeza, y nuevamente las aguas de persecución van a fluir. Pero bajo la sexta plaga dice que se secan las aguas del río Éufrates. Es decir, nuevamente las naciones le van a quitar su apoyo a la ramera y la van a dejar desnuda, la van a quemar con fuego. Eso significa que van a estar bien bravos con ella. Yo pregunto, ¿las aguas también conectan Apocalipsis 12 con Apocalipsis 17? Sí, Señor. No podemos estudiar Apocalipsis 17 aislado de Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Daniel 7 y Daniel 2. Cada uno añade detalles, le añade pincelazos al cuadro, y cuando llegamos a Apocalipsis 17 tenemos el panorama completo sobre lo que va a pasar al final de la historia. ¿Saben quiénes más se van a unir con este sistema? No se menciona ahí en el capítulo 17, sino en el capítulo 18. Capítulo 18, el versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Una unión entre la ramera, las hijas, los reyes, los comerciantes, es decir, los capitalistas, podríamos decir, y las muchedumbres del mundo, todos en la misma página. ¿Y cómo se llama este sistema? Babilonia, al pie del río Éufrates. Ahora vamos a ver las características de la ramera. ¿Qué representa la ramera? Yo pregunto, ¿quién manejaba todo durante los 1260 años? El papado. Todo lo manejaba. ¿Quién maneja todo aquí en este panorama final? Se unen todos estos sistemas, pero ¿quién está dirigiendo todos los sistemas? La ramera. Todo tiene que ver con la ramera. En primer lugar, es una mujer ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? Una iglesia. ¿Qué clase de iglesia es esta? Una iglesia apóstata, porque es una ramera. No es una mujer fiel. Así que la ramera representa una iglesia apóstata.
¿Qué significa el hecho de que se sienta en las aguas? Que las gobierna, que las controla las muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Una iglesia apóstata que es global, ¿de acuerdo? Que es global. Sí, porque se sienta sobre naciones, lenguas, pueblos, etc. Y dice que fornica con los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir eso, que fornica con los reyes de la tierra? Significa que une la iglesia con el Estado. ¿Con quién debe estar casada la iglesia? Única y exclusivamente con Cristo Jesús. Pero cuando la iglesia se une con el poder civil para que el poder civil haga lo que la iglesia quiere, eso es fornicación, porque le está jugando sucio a Jesús. ¿Me están entendiendo esto? Es decir, es una iglesia que está involucrada en la política. Además de eso, es una iglesia que les da vino a las naciones. Ese va a ser nuestro próximo tema, le da vino a las naciones. Emborracha a las naciones con sus doctrinas, porque el vino representa falsas doctrinas. Está vestida de púrpura y escarlata. ¿Hay una iglesia que esos colores predominan? Púrpura y escarlata. ¿Qué iglesia predomina esos colores? La iglesia católica romana, el poder papal. Además de eso, es una iglesia rica y ostentosa, tiene mucho oro, plata, piedras preciosas. Si no creen que la iglesia papal tiene eso, visiten el Museo del Vaticano nada más. Ahí les va a quedar claro. Además de eso, tiene hijas. Ya lo leímos. Es la madre de las rameras. Es decir, que en algún punto de la historia nacieron hijas de ella. Y como la madre, así las hijas. Yo pregunto, ¿tiene la iglesia romana hijas que nacieron de ella en un tiempo posterior a la existencia de ella? Las iglesias protestantes, ¿de dónde salieron? Salieron de la iglesia romana. ¿Comparten muchas doctrinas de la madre? Sí. Ajá. Ya hablamos de eso. ¿Recuerdan la cita que leímos de John O'Brien? Donde decía que como un niño que se fugó de la casa, pero en el bolsillo todavía conserva un mechón del pelo, lo conserva. Porque las hijas nunca pudieron despojarse de la madre y por lo tanto le van a restaurar poder a la madre. ¿Saben algo? Esto se parece. ¿Saben que el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje de Dios al mundo? Es el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de Elías es el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, ¿quiénes eran los enemigos de Elías? Los enemigos de Elías eran 3. Un rey, Acab. Una ramera que estaba fornicando con él. Y los falsos profetas de Baal, que hacían lo que decía Jezabel. ¿Quién es el Elías del Nuevo Testamento? Al final de la historia sí. Pero ¿quién es el cumplimiento inicial de Elías en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. ¿Cuántos enemigos tenía Juan el Bautista? 3. Interesante esto. Elías nunca aparece solo. Cuando aparece Elías, aparecen también los enemigos. Los enemigos de Elías eran una ramera. Estaba fornicando el rey Acab, el rey de Israel, con ella. Y luego los falsos profetas que hacían lo que decía la madre. En el tiempo de Juan el Bautista, ¿cómo fue la muerte de Juan el Bautista? Interesante. ¿Había un rey involucrado en la muerte de Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Estaba cometiendo adulterio? También. ¿Tenía una hija que hacía lo que decía la madre? Sí. Sí. En Apocalipsis también se le llama a las hijas el falso profeta, que es un sistema de falsos profetas. La historia se repite y al final de la historia, ¿cuántos enemigos tiene el pueblo de Dios? 3. La ramera, los reyes y las hijas. La historia se repite. Pero ya no con personas literales, sino con sistemas globales, sistemas mundiales. Una última característica es que esta madre
esta madre está manchada con la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, en años recientes, los 3 últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I, también han documentado cuáles son los planes que ellos tienen. No solamente Malachi Martin, que era un jesuita, y dicho sea de paso, mucha gente desconoce que él era también exorcista. Estaba involucrado con los espíritus de demonios, que es siempre algo muy peligroso. No es coincidencia de que el Papa Francisco, escuchen bien, promueve la unión de las naciones. Habla de fronteras abiertas, a donde hay inmigración libre. Él sabe que la inmigración diluye el espíritu patrio y desmorona las fronteras entre naciones, que es indispensable para que haya unión como hubo en Babel. También ataca el capitalismo bajo el pretexto del bien común. Y habla de las necesidades de las grandes corporaciones mundiales a cuidar el medio ambiente y a las naciones ricas de dar un alto porcentaje de su dinero a las naciones necesitadas. Todo lo que dice el Papa Francisco es con la idea de consolidar, de unir. Ha visitado todas las religiones del mundo también, porque su propósito es unir las naciones, diluir el espíritu patrio. Porque cuando hay mucha, yo mencionaba esto ayer, cuando hay mucha inmigración de muchos países del mundo, se diluye la razón de la existencia del país. La mayoría de la gente que entra a este país no sabe sobre qué está edificado este país. Desconocen la Constitución. Lo único que conocen es la tarjeta que le dan con plata para ir a comprar. Eso es lo único. No conocen los fundamentos divinos sobre los cuales fue edificado este país. Y por lo tanto van a convertir a este país en lo que eran los países de donde ellos salieron. Y soy franco en decirlo, porque así es. Ese es el objetivo del Papa. Él dice, no hagan muros que excluyan a la gente, incluyan a todo el mundo. Porque el plan de él es unir todo el mundo en un sistema rebelde. ¿Y saben que hoy se facilita mucho el globalismo? Vivimos en un mundo unido por la transportación. Uno se puede montar en un avión y estar en el otro lado del mundo el siguiente día. El mundo, a través de los medios de transporte, como los aviones, es un solo mundo, donde uno puede estar en un lugar o en otro. Además de eso, aunque usted no sepa los idiomas de otros países, a través del software, usted puede usar un aparato para traducir todo lo que dice otro idioma. El idioma ya no es una barrera. Además de eso, las economías están todas entrelazadas. La gente dice, si los Estados Unidos estornuda, a China le da gripe. Y viceversa. Si China estornuda, a los Estados Unidos le da gripe. Porque todas las economías del mundo están entrelazadas. Además de eso, tenemos un mundo unido por la comunicación. A través de Skype, Zoom, correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp, teléfonos celulares, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. El mundo está unido a través de todos estos medios de comunicación. Ya no hay las barreras. Poco a poco las religiones del mundo también están en proceso de quererse unir. Dice, es tiempo de unirnos, no es tiempo de estar peleando con todos los problemas que tenemos. El mundo también está unido en el énfasis sobre resolver el problema del cambio climático y de la pobreza global. Los gobiernos del mundo están todos unidos en eso.
Y además de eso, el mundo se está uniendo en una filosofía rebelde. El modo de pensar posmoderno, donde no hay verdad absoluta, donde se enfatiza la tolerancia, la equidad, que no es lo mismo que la igualdad. La equidad significa idénticos. La igualdad significa igual de privilegios, etcétera, pero no idénticos. La equidad, la necesidad de ser políticamente correcto. Se enfatiza la unidad en la diversidad, el pluralismo. Una filosofía global, un modo de pensar global. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del poder papal? Este tema lo vamos a tener que terminar en el próximo tema. ¿Cuáles son los objetivos y las aspiraciones del papado, que ahora tiene todos los medios para que el mundo se una, como les he mencionado? Los escritos de los papas, desde León XIII en 1891, que publicó la encíclica Rerum Novarum, se expresa en 4 diferentes expresiones. Número 1, bien común. ¿Qué significa eso? Que el individualismo es un enemigo que hay que evitar a toda costa. Lo importante es todos, no el individuo. El bien común se usa repetidas veces en los escritos papales. Segundo lugar, la solidaridad. Debemos unirnos en un solo cuerpo y evitar el sectarismo. Eso es lo que significa solidaridad. Tercer concepto, subsidiariedad. Nuestros intereses personales son subsidiarios al bien común de todos. Y finalmente, la destinación común de los bienes, que es un ataque a la propiedad privada. Es decir, la propiedad no es necesariamente privada, sino que le pertenece a toda la raza humana de acuerdo a necesidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es eliminar al individuo y enfatizar la masa, como sucedió en la Torre de Babel. Ahora, hay una cita de Benedicto XVI que precedió a este Papa que existe ahora. Y voy a leer esta cita, va a ser la última cita que leemos antes de tomar nuestro receso. Se encuentra en su encíclica Caritas in Veritate, párrafo 7. Escribió lo siguiente: la acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, que significa el amor, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, fíjese la palabra, dice el Papa, en una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre, y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Ahí el Papa está usando palabras claves: globalización, bien común y la palabra unión de todas las familias humanas. Un plan muy parecido al que existió en la Torre de Babel, pero que abarca todo el planeta Tierra. Cuando regresemos a nuestro segundo tema, vamos a leer una cita extraordinaria del Papa Benedicto sobre los objetivos que tiene el papado. Ok, en nuestro próximo tema concluiremos y comenzaremos el tema sobre el vino de Babilonia. Fascinante ese tema, el vino de Babilonia.
Así que ahora creo que vamos a bajar. Ya alimentamos el alma, ahora vamos a alimentar el estómago. Ok.